Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar ya, si os parece, esta sesión del segundo día, digamos ya, del curso de verano. Y para que luego no tengamos que ir deprisa y podamos hablar y podamos discutir y podáis participar, pues vamos a intentar seguir los tiempos, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos con nosotros a José María Cañellas, que es un experto europeo en responsabilidad social de las empresas y de las organizaciones, que básicamente ejerce su labor en Cataluña, pero también es conferenciante en distintos países. Desde hace muchísimos años se dedica él a la responsabilidad social empresarial por medio de iniciativas como la de Digital Responsabilidad Global, y también es socio consultor de Vector 5, Excelencia y Sostenibilidad. Es coordinador del Respon.cat, que es una iniciativa empresarial para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en Cataluña. Es director del programa Responsabilidad Social Empresarial RS PYME y es asesor de organizaciones empresariales como la Cámara de Comerç de Cataluña o el Consell de Cambres de Comerç de Cataluña. Es colaborador también de la Asociación para las Naciones Unidas en materia de responsabilidad social y es asesor de gobiernos en materias de responsabilidad social. Es colaborador docente en distintas universidades de distintos países, por ejemplo, queremos señalar la UOC, la Business School, la SAE, la UPC, la UB, la Fundació Pere Tarrés, la Universidad de Lleida, la Universidad de Girona, entre otras. En los últimos años ha impartido muchísimos cursos sobre responsabilidad social y ha dado muchísimas conferencias también sobre el tema. Es por ello que desde la dirección del curso se ha considerado interesante que imparta una conferencia en este curso y que la dé en relación a responsabilidad social empresarial y pymes, aplicación empresarial y valor añadido y las políticas públicas de gobierno. Por todo ello, yo os dejo ahora con José María, que es el que nos va a explicar cosas interesantes. Yo bajaré abajo, cuando él termine, volveré a subir para coordinar un poco. Pues, adelante. Buenos días, un enorme placer poder estar aquí. No sé si si me pongo de pie, se oye bien, ¿no? Aunque tenga el micro más lejos, perfecto. Pues decía que es un enorme placer estar aquí, no solo ahora, porque me hayáis invitado, sino de hecho los 2 días, ayer también estuve, fue un día fantástico de aprendizaje, de conocer gente, por tanto agradecido a la organización por haberme invitado. Me pidieron que hablara de la responsabilidad social y de las pymes. De hecho, es habitual que en muchos sitios me piden que hable, habla específicamente de pymes, incluso de empresas pequeñas y tal, ¿no? Porque a veces hay la sensación de que no nos lo acabamos de creer, que en el discurso se dice mucho, que sí, esto de la RSE también afecta a las pymes, pero en muchas ocasiones parece que no nos lo acabamos de creer y supongo que debe ser porque, claro, en el discurso principal, en los medios de comunicación, aquello que más sale son grandes empresas. Quizá también porque tienen más interés en comunicar y tienen más canales a su disposición para comunicar y por tanto no hay tanto material disponible de pymes. Supongo que también es por eso y quizá también porque las pymes a veces incluso no tienen tanto interés para comunicar, con lo cual no está tan accesible la información. Hay pymes que se creen que aquello que hacen quizá no tiene ningún valor especial y no le dan tanta importancia y por tanto no lo saben poner en valor, incluso no tienen intención de poner en valor. Por tanto, yo lo que voy a hacer intentar aportar algunas reflexiones, algunos contenidos, pero lo voy a hacer, pues creo que también será más ameno, a partir de poner algunos ejemplos. Y si me permiten, pues entre los muchos ejemplos que podríamos poner, pondré casos de empresas que yo conozco bien. Prefiero hacerlo así porque me siento más cómodo explicando un caso de una empresa que sé lo que hay detrás y sé que se lo creen y sé que realmente pues, hay una autenticidad y por tanto incluso si después hay alguna pregunta, pues sé que tengo más autoridad para poder responder, ¿no? Y lo que voy a hacer, de hecho, a veces cuando en un curso más largo empiezo por empresas de mayor dimensión y voy bajando en cascada, ¿no? Da una sensación de precipicio hacia lo más pequeño, ¿no? Hoy voy a empezar directamente pues, con una pyme ya grande y voy a bajar. Voy a ir bajando en volumen, ¿eh? Y si me permiten, pues miren, pues voy a hablar de una empresa que seguramente muchos conocen, aunque está básicamente ubicada en Cataluña, pero el caso ha salido mucho más allá. Es La Fageda, es una empresa que elabora yogures y hoy en día en Cataluña, pues primero a la gente se conoce los yogures de La Fageda y prácticamente todo el mundo los conoce. Hace 10 años era impensable, están en casi todos los lineales, pero la sorpresa es que esta empresa, lo que hay detrás,
Son 300 trabajadores, de los cuales la inmensa mayoría son personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Por tanto, es un centro especial de trabajo, que su objetivo no es vender yogures, sino que es dar trabajo a todas las personas con discapacidad de su comarca, de la comarca en donde están ubicados, que es una comarca rural en Cataluña. Y lo han conseguido al 100%. No hay ninguna persona con discapacidad en esa comarca que quiera trabajar y no trabaje. Es un caso excelente. Lo que pasa es que, no me voy a extender más, quizá muchos lo conocen, pero alguien podría decir, bueno, de acuerdo, es un caso excelente, ¿no? Pero, claro, es una empresa social, un poco ya forma parte de sus finalidades, de sus valores, con lo cual, además, una empresa convencional no puede reproducir este modelo, con lo cual no es una buena práctica en el sentido de que sea algo que podemos fácilmente importar a nuestra organización, ¿no? Con lo cual, quizá no nos sirve como ejemplo para nuestras empresas convencionales, ¿no? Pues vamos a buscar una empresa más tradicional, más convencional, y además de una dimensión, ya tiene 300 trabajadores, incluso en plena crisis ha crecido, ha pasado de 200 a 300 en plena crisis, la cual cosa es fantástica, ¿no? Incluso ha ampliado área y hacen incluso mermeladas y otros productos, ¿no? Vamos, por tanto, a ver una empresa vamos a dividir por la mitad, 150 trabajadores, y de un sector más clásico como puede ser agroalimentario y en concreto café. Pues una empresa como Cafés Novell. Una empresa familiar que cuando nació era pequeñita, ¿no? Y han ido creciendo, y en esos últimos años, y en plena crisis han crecido, y hoy en día son 150 trabajadores. Se han extendido por toda España, aunque su mercado prioritario todavía está en Cataluña, pero se están extendiendo muy rápidamente, están en muchos sitios ya de España, y tiene pues el detalle, la anécdota que me permito explicar, que en un momento determinado, pues la familia propietaria se dio cuenta, tomaron conciencia del impacto enorme que tiene el café, impacto ambiental, social, económico, etcétera, en los países del sur, y decidieron que algo tenían que hacer. Inicialmente pensaron si tenían beneficios, si quizá tenían que dar dinero para hacer escuelas para niños pobres en algún país de cafetero, etcétera, pero pensaron que eso, bueno, estaría bien, pero con eso no iban a solucionar de base el problema. Eso sería filantropía, y está muy bien, la podemos aplaudir, pero con eso no iban a solucionar la profundidad del problema, con lo cual, pues bueno, pensaron un poquito más, hablaron con gente y vieron que lo que tenían que hacer era cambiar el tipo de café que utilizaban, utilizar café, de lo que hoy en día se conoce como café de comercio justo. Lo que pasa es que en su caso es una empresa que optó por una empresa de una dimensión pues, modesta, y que optaron por posicionarse en el mercado con el atributo de calidad del café. Y claro, yo cuando les hice, esto que veis aquí es una captura de pantalla de una ficha que les hice, esto debía ser año 2008 quizá, y recuerdo todavía cuando el señor Ramón Novell me decía, oye, sobre todo en esta ficha que me vas a hacer, no quiero que aparezca la palabra comercio justo. Digo, bueno, pero es lo que haces, ¿no? No quiero que aparezca. La gente que cuando oye comercio justo, café de comercio justo, entiende que es el café que hacen organizaciones de cooperación internacional, y es un café que, si a ti te gusta el café, pues nunca lo comprarías. La gente que lo compra por solidaridad, porque no hablo de hoy en día, hablo de 10 o 15 años atrás. El gusto no es tan bueno. Y por tanto nosotros somos una empresa y queremos ganar dinero, no somos una ONG. Él me dijo literalmente, no somos las hermanitas de la caridad, somos una empresa que queremos ganar dinero, queremos hacer las cosas bien. Y vamos a cambiar el 100% de nuestra producción por café de ese café pues, que tiene esa certificación. Y lo vamos a hacer cuando se den tres condiciones. Que el precio final para el consumidor sea el mismo, que la calidad sea la misma, y por tanto las calidades objetivas y gustatorias, y finalmente que alguien pueda certificar que no estamos engañando, que lo que decimos es verdad y se puede certificar. Y cuando empezaron, decidieron pasar al 100%, bueno, decidieron avanzar paulatinamente para en el plazo de 10-15 años llegar a cambiar el 100% de su producción. ¿Qué es ahora? Y han llegado al 90%, hay una parte que técnicamente no pueden porque hay mezclas especiales, pero prácticamente pues ya están en la totalidad, han conseguido el objetivo. ¿Por qué motivo no querían que se hablara de comercio justo? Para ellos era un factor de riesgo. Y hoy en día sí que el mercado se ha normalizado y empiezan a contarlo, pero muy discretamente, porque su atributo único de mercado es la calidad. No quieren que la sostenibilidad, la ética, que para ellos es importante y la aplican, no quieren que sea un atributo de mercado. Dicen, somos una empresa pequeña. Tenemos grandes multinacionales con las que tenemos que luchar cada día para estar en el mercado. No podemos tener una propuesta de valor tan compleja que nos cueste de explicarla. Nuestra propuesta de valor es la calidad, solo la calidad. Cualquier otro atributo de mercado, por positivo que parezca, nos molesta en la simplicidad de nuestra propuesta de valor. Eso no quiere decir que no seamos éticos.
¿Qué no actuemos con café? Es más, fijaros qué grandes compañías cafeteras que han hecho, o grandes compañías del sector de la distribución, ¿qué han hecho? Han incorporado dentro de su producto de café, han incorporado una parte de comercio justo. Entonces ves que venden café normal y una parte de comercio justo. Y te dicen, vendemos muy poco porque la gente es poco sensible. Y por tanto, tú, ONG, lo que tienes que hacer es no venir aquí a quejarte, sino que tienes que ir a sensibilizar a la población para que me compre más café de comercio justo. Pero yo ofrezco café de comercio justo. ¿Qué han hecho Cafés Novell? Cambiar el 100% de la producción. Sin que la gente lo supiera. Ahora lo empiezan a contar, pero muy ligeramente. Lo que les preocupa es que el café sea de calidad y que tenga un buen impacto. Fijaros en la diferencia de proceder entre algunas empresas. Han crecido en plena crisis. Vamos a dividirlo por la mitad y vamos bajando. Vamos a buscar, pues, 80 trabajadores, pues Cache Lloreda. Esta ya sí, seguro que la conocen todos, porque hace muchos anuncios en televisión, productos de limpieza, Cache 7, Zas, seguro que ya suena un poquito más, ¿vale? A veces cuando pongo como ejemplo esta empresa, alguien me dice, oye, pero se hacen productos químicos, si yo a veces utilizo KH7, pongo muy poca, porque eso es una bomba química, pones muy poco y limpia. Caramba, eso no es seguro que no es ecológico. Fueron la primera empresa en Cataluña que tuvo la ecoetiqueta europea. En su momento, pasó una cosa curiosa, una anécdota. Hicieron una prueba para personas que utilizaban intensivamente el producto y les dieron 2 botellas. Dijeron, mira, este es el KH de toda la vida. Este es un producto ecológico, lo pusieron en una botella diferente, pusieron unas gotas de limón dentro para que hiciera un olor distinto y lo dieron a probar. Respuesta de la gente para salir a correr. Este producto limpia mucho, es una bomba química. Este no limpia. Y era el mismo. ¿Se asustaron? ¿Qué decidieron? Continuar con su línea de producto con la etiqueta europea, pero no contarlo. De hecho, estuvieron 6 meses que no lo publicitaron. Luego, como la etiquetas de la Unión Europea se les obligó, pero la pusieron tan pequeña que ni con lupa podías entender qué decían. ¿Vale? Llegó un momento que dijeron, bueno, quizá el mercado español ya está más preparado para entender eso. Hicieron una campaña, pues un poco para explicar, incluso se veía un bebé, ropa de bebé, para explicar que su producto no es agresivo. No es solamente para manchas de grasa, sino un producto para ropas sensibles y tal. Respuesta del mercado, fidelización de clientes, 0. Nuevos clientes, 0. Bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué vamos a contarlo? ¿Para qué vamos a convertirlo en propuesta de valor? Vamos a hacerlo, pero oye, la gente lo que entiende de nuestra marca es que funciona. Propuesta de valor de nuestra marca, funciona. En todos los anuncios veréis, funciona. Eso es lo que la gente entiende de este producto. Vamos a simplificar la propuesta de valor de la empresa. Eso no quiere decir que no tengamos en nuestro funcionamiento una apuesta importantísima por la responsabilidad social, que no la vamos a contar demasiado. Una curiosidad, en el mismo momento que en España estaban ocultando que ese producto tenía la etiqueta, recibieron un par de llamadas del mercado francés. Carrefour, Auchan, dijeron, en el mercado francés no hay ningún producto de limpieza de esas características con la etiqueta. Y el mercado francés está seguramente muy receptivo a este tipo de productos. ¿Quieren ustedes entrar? Entraron en Francia por invitación, cuando buenas empresas y más pymes, por un tema cultural, a veces les cuesta internacionalizarse. Hoy en día están en muchísimos países. Han crecido de manera bárbara, tienen una facturación de 50 millones de euros, entre 80 trabajadores, dividan y verán lo que eso de aquí implica. Una pyme absolutamente comprometida. No cuento más cosas, me gustaría contar muchas más. Es un caso también fantástico. Vamos todavía pues, a dividir por la mitad, 40 trabajadores, y vamos bajando. Pues Alquimia, no sé si conocen Alquimia, una empresa pues del sector de la cosmética muy internacionalizada, la gran parte de productos los venden fuera. Pues esa empresa, que además de contarlo, pues a veces ves cosas que te cuentan y dices, bueno, ahí detrás me tienes que saber lo que hay. Pues bueno, aquí ven como su plantilla están haciendo yoga, están haciendo cursos de formación, etcétera, pues para vivir intensamente estos valores. Vamos ya, vamos a dividirlo por una tienda familiar, de la familia y 2 o 3 trabajadores. Es una tienda, bueno, de hecho me pidieron, hace ya bastantes años, 2008 creo que fue, el gobierno catalán me pidió un estudio sobre cómo el sector detallista gestiona la responsabilidad social. Y eso quiere decir, pues tanto empresas de distribución, pues Mercadona, la que sea, que puedes hablar con ellos y te cuentan lo que hacen y entienden de lo que estás hablando, por supuesto, ahora más, ahora menos, pero hacen algo. Pero también el estudio tenía que incorporar pequeñas tiendas de barrio, ¿no? Y claro, ¿cómo las encuentras? ¿Cómo las buscas? Me costó, bueno, hablar con uniones de tenderos, ayuntamientos, etcétera, me costó muchísimo. Un ayuntamiento, Mataró,
en el norte de Barcelona, me dijo, oye, hay una tienda que quizá para eso que estás buscando, quizá te interesa, te pongo en contacto con ellos. Bueno, fui a verlos. Era una tienda de chuches. Si veis en la foto es pequeña, pero se ven los típicos cajones de chuches, ¿vale? Las nubes, los ositos, eso, ¿no? Y llegué allí y ese señor me dice, sí, que vienes de la parte del ayuntamiento, que querías hablar conmigo de responsabilidad civil. No exactamente, no civil, no social. Bueno, pues ya mirad eso qué es, porque la verdad no tengo ni idea, ¿no? Y vaya, que estamos bien, ¿no? A ver, hoy creo que perderé el día. Empezamos a hablar y ese señor muy amablemente me empezó a contar pues que había cambiado la iluminación, era de bajo consumo. De hecho, él tenía unos ciertos valores ambientalistas, pero además suponía un ahorro. No solo directo, sino indirecto, porque el establecimiento no se calentaba tanto y en verano no tenía que poner tanto aire acondicionado. Me contó que bueno, el suelo estaba preparado para personas con silla de ruedas, había una rampa, que legalmente no era necesario, y la entrada, las anchuras de los pasillos, todo estaba muy pensado. Las cajitas, todas etiquetadas correctamente, con azúcar, sin azúcar, para celíacos. Hay muchos sitios que te empiezan a informar, pero está todo ahí junto, se mezcla, se contamina. Ellos incluso se hicieron socios de la Asociación Catalana de Celíacos y no tienen ningún problema familiar. Lo hicieron porque querían ser excelentes en la gestión del problema, querían entenderlo de base absolutamente, ¿no? Etiquetado en distintas lenguas, en catalán, en castellano, en inglés, hay muchos turistas, hay toda la información de los productos, el origen, 100 productos de todo el mundo, hay muchos inmigrantes en Mataró. Paseando por ahí, por ese pasillo, no es que sea una tienda muy grande, pero paseando por ahí, había, recuerdo, chocolate. Me dijo, mira, este chocolate es para musulmanes. Yo, todo menor. Vale, este señor me acaba de colar un gol aquí, chocolate para musulmanes. Yo no lo sabía, por la noche busqué por internet, hay chocolate que no es apto, que tiene grasas y tal. Yo lo desconocía completamente. Ese señor se había convertido en un experto en cuestión de la diversidad. Él había hecho un esfuerzo enorme para entender, para comprender, para ponerse en el lugar de sus distintos colectivos, muchísimos que tiene, de distintos orígenes de todo el mundo, y además para transmitirlo de una manera efectiva a los 2 o 3 trabajadores que tiene para que realmente tuvieran esta capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de las personas. De hecho, tiene muchos clientes de lejos que vienen, que son colectivos de rumanos, de gitanos, de personas del sur, personas del este, de latinoamericanos, muchísimas personas que lo tienen como referente para fiestas infantiles, para fiestas de cualquier tipo. Una anécdota que quería contarles. Cuando ya finalmente hice la ficha, recogiendo multitud de buenas prácticas, muchísimas que salieron, pues me dijo, oye, ya teníamos una cierta confianza en ese momento, ¿no? Incluso pues ya me invitaba a nubes y eso, ¿no? Pues me dijo, oye, que no te lo dije el otro día, pero que hace un año el ayuntamiento de Mataró me quería poner una multa. Digo, a ver, cuéntame, porque claro, con el esfuerzo que me costó hacer esa ficha y encontrar esa tienda, ¿no? Digo, ahora todo eso no me va a servir de nada, yo no puedo publicar con el logo del gobierno y tal, no puedo publicar una ficha que la gente de aquí cuando lo vea dirán, oye, ese señor que, yo qué sé, estuvo a punto de intoxicar a niños. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salimos afuera a la calle y me contó, y mira, aquí en el suelo estaba lleno de chicles en el suelo enganchados y me querían poner la multa. Claro, tú comprenderás, me decía a mí, la gente no me los compra aquí y luego los tira, los deben traer de su casa y los tiran antes de entrar. Y yo se lo dije al técnico del ayuntamiento, pero me dijo que nada, que era mi problema, que me ponía la multa. Dije, yo intenté negociar con él a ver si era posible, pues por ejemplo, que, no sé, que pusieran una papelera ahí al lado, que no había ninguna. Y me dijeron que no era su problema, que me colocaban la multa. Dije, mira, no nos pongamos nerviosos. Yo cogí, compré 2 papeleras y las instalé al lado y lado de la tienda. Y durante 3 meses hice un sorteo. A cada persona que tiraba un chicle ahí dentro, le daba un ticket para sortear una motocicleta eléctrica. Fue tremendo, muchísima gente se enteró, fue fantástico. Hoy en día, cuando él me lo contaba, ahí no había ni un chiclete en el suelo. Yo en ese momento hice un acto de fe, pero como me corresponde, intentando ser un buen consultor, ¿no? El día siguiente llamé al ayuntamiento, promoción económica, dice, oye, que este señor me ha contado esto, me confirmaron que era cierto, no solo que era cierto, la televisión local le hizo un reportaje, el alcalde en persona le envió una carta de felicitación, digo, caramba, eso sí que tiene mérito, ¿no? El caso es que ese señor había conseguido, pues no sé, reeducar a sus clientes, cambiar su comportamiento, cambiar su actitud, ¿no? Fijaros que él habría podido, de hecho, él estaba convencido que no tenía ninguna responsabilidad de carácter legal, pero él pensó, estaba convencido que, aunque no tuviera una responsabilidad de carácter legal, él pensó que sí que tenía una responsabilidad social. ¿Y qué es una responsabilidad social? Pues es una responsabilidad ante la sociedad. ¿Y qué es una responsabilidad ante la sociedad? Pues es una responsabilidad ante los distintos grupos de interés.
los niños que van a comprar, las familias que van a comprar, los vecinos, la gente que pasa por ahí, el ayuntamiento, por supuesto, la asociación de vecinos, los turistas, esa imagen de ciudad. Y él decidió ser proactivo y consiguió realmente cambiar absolutamente, pues bueno, eso que decíamos, el comportamiento de la gente, ¿no? Fantástico. Dejarme, y con eso sí que acabaré esta primera parte de la intervención, dejarme que todavía vaya, bueno, ya más abajo ya no podemos ir, ¿no? Pues un autónomo, lo mínimo, ¿no? También fue en el año 2008, coincidió cuando conocí al señor de las Chuches, me invitaron a hacer una charla en los jóvenes empresarios de Igualada, una ciudad también en el sur de Barcelona, y era una noche que daban unos premios, la noche del empresario, y me invitaron a participar. Dije, oye, no te podemos pagar, te lo pedimos como colaboración, pero ya que es de noche y tal, pues oye, te mandamos un taxi, digo, Vilanova de la Geltrú, y que te venga a buscar, fantástico. Pues un taxi, y tuvimos, pues bueno, la típica conversación pues, que tienes con un taxista, ¿no? Pues con la máxima educación, el señor me pregunta, y le llevo a hacer una conferencia, ¿usted de qué habla? Y le cuento, pues oye, responsable social, ¿y eso qué es? Bueno, le cuento 4 cosas. Y luego, pues ni que sea yo por referencia, yo también le pregunto, oiga, ¿y usted qué? ¿Soy del taxi? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y me dice, bueno, yo es que soy nuevo en el taxi, llevo 2 meses, con la crisis, 2008, la fábrica cerró y no sabía qué hacer, y digo, pues mira, me pongo delante de un taxi, nunca había cogido un taxi, y lo primero que hice fue mirar qué hacían los taxistas. En ese momento yo me sentí un poco intranquilo, digo, a ver, ¿qué hacen los taxistas? Digo, llevan gente de un sitio al otro, ¿no? Digo, a ver, ¿en dónde me he montado yo? Digo, bueno, sí, lleva gente de un sitio al otro, pero me pareció que esto era muy poco, ¿no? Y entonces, pues yo, mira, por ejemplo, yo llevo gente que no los llevo dentro del término municipal de Igualada, llevo gente a Barcelona, llevo mucha gente de empresa, al aeropuerto, a Francia, etcétera. Y, por ejemplo, pues yo en mi taxi tengo wifi, porque claro, la gente tiene, más son empresarios y empresarias, tienen que aprovechar el tiempo, tengo wifi para que se conecten, ¿no? Digo, caramba, caramba. Luego me enteré que fue el primer taxi en el Estado español que tuvo wifi, incluso le hicieron un reportaje en Telemadrid, imaginaros. Digo, caramba, caramba, ¿no? Y por cierto, si quieres, hacia así, de aquí la guantera saca un ordenador de esos pequeños, y luego si quieres puedes conectarte con el wifi, miras las noticias, lo que sea. Caramba, caramba, me dejó sorprendido. Dice, por cierto, el móvil ese que llevas, ¿cómo lo llevas de batería? Porque, ¿qué marca es? Llevaba 50 cargadores, 50, de todas las marcas. Me parecía increíble, ¿no? Digo, no, ya tengo batería, tengo batería. Digo, oye, ¿esa conferencia que vas a hacer, ya la tienes impresa? O porque si quieres, paramos un momento aquí, cuando pasemos por Vilafranca, paramos un momento en la cuneta, en cualquier calle, porque detrás llevo una impresora de esas pequeñas, pero claro, es que a veces me encuentro con alguna persona que va al aeropuerto, tiene que imprimirse el billete, un documento importante para firmar, lo que sea, tienes que ir preparado para el mundo, ¿no? Y yo en ese momento ya era, bueno, ya hay cosas rellenas, ya no sabía qué cara hacer, me pareció fantástico. Y bueno, el caso es que aquí acabó todo, ¿no? Me llevó a sitio y tal, ¿no? A cabo de 2 días recibo una llamada, dice, oye, que soy Ricardo, el taxista que te llevó. Y, que me decía alguna cosa en el taxi. No, que te quería hacer una pregunta. Me dijo que me contaste de una tienda de caramelos, pues dije que coincidió en el tiempo, le puse ese ejemplo. Dice, me dijiste que les hiciste un código ético. Y sí, finalmente, después de ese proceso, acabé haciéndoles un código ético. Es la primera tienda de chuches del mundo que tiene un código ético, pero además muy interesante, muy potente. Dice, ¿yo podría tener un código ético? Digo, hombre, tú solo eres un autónomo, ¿no? Pero claro, pues, no tienes trabajadores a cargo, pero bueno, por supuesto que puedes tener un código ético. Yo también soy autónomo, tengo un código ético, ¿no? Además, pues tú que ahora eres nuevo en el sector del taxi y que haces cosas tan interesantes, ¿no? Pues me parece que incluso puedes ser una manera de diferenciarte en el mercado, de marcar un punto propio, ¿no? De diferenciación. Me dijo, no, si todo eso que hago, que te conté, después de la conversación contigo, estuve pensando algunos temas que ya había pensado pero que no sabía cómo concretar a nivel de temas de compensación del CO2, temas de selección de vehículo, de temas del trato con la clientela, desde el volumen, desde las ventanas, desde la conversación, desde el multilingüismo, Y todo eso lo quiero recoger y claro, no me gustaría que la gente tenga la sensación de decir, mira, qué es curioso este taxista, o mira que hoy se ha levantado con la buena pierna y hoy dice que hace no sé qué. No, a mí me gustaría que la gente que yo les pueda enseñar ese código ético que tú me ayudarás a hacer y que de alguna manera la gente pueda entender que eso forma parte de mi compromiso, ¿no? Digo, caramba, perfecto, Ricardo, has comprendido perfectamente lo que es un código ético, es una manera de codificar tus compromisos, incluso puede ser una manera de asegurar que los cumples y de rendir cuentas, ¿no? Fantástico. Y no sé por qué me volvió a salir y además puede servir para diferenciarte de la competencia.
claro, lo ves un pobre taxista, con perdón, pero claro, tan pequeño acaba de nacer, ¿no? Como taxista y tal, y se me puso un poco trascendente, me dijo, no, mira, ¿yo sabes qué? Yo antes estaba en una empresa, ahora estoy en el taxi, me dijo con esas palabras, mira, tú no te imaginas estar en un taxi, creo que es el trabajo con menor glamour. La gente es un trabajo que es de los menos valorados. A mí me gustaría que si otros taxistas de aquí, de la comarca, me copian, se inspiran, hacen algo similar, yo creo que sería bueno porque la imagen del taxista mejoraría. Ese señor me estaba hablando ya de la gestión de la responsabilidad, no solo en una empresa, sino en el sector, ¿no? Ya era algo más potente en ese sentido, ¿no? De alguna manera, ese señor, y el de antes que no lo he dicho, de los chuches, que también su empresa había cerrado y acabó montando la tienda de chuches, seguramente cualquier trabajo es digno. Cualquier trabajo es digno. Pero tú te lo tienes que hacer digno. Y creo que esas dos personas que salían de una empresa que en el 2008 cerraron por la crisis y estaban en ese momento en una tienda de chuches y en un taxi, estaban en ese trayecto de sentir que en su nuevo trabajo no solamente estaban acercando caramelos, un producto desde una empresa al cliente o transportando gente, no solamente estaban haciendo una mera función aséptica y a partir de ahí ganando un cierto dinero, sino le estaban convirtiendo en una misión, le estaban dando un sentido, le estaban dando unos valores, estaban dignificando su trabajo. Eso era lo que estaban. Y para eso, sin saberlo, porque no sabían lo que era la responsabilidad social, se habían basado en la responsabilidad social. En tener muy claro sus grupos de interés, ponerse en su lugar, cómo realmente pensar en cómo crear valor para ellos, cómo colaborar con la competencia, cómo colaborar con los proveedores. Bueno, nos cuento incluso con los proveedores, de chuches, todo lo que me contó. Pues bueno, eso es la responsabilidad social. Claro, lo que ahora he contado, si ahora preguntar aquí, bueno, y por tanto, ¿qué es la responsabilidad social? No he dado intencionadamente ninguna definición, pero si ahora lo preguntara, alguien me podría decir, bueno, finalmente es una actitud, ¿no? Es una actitud, lo vemos en ese taxista, en ese señor, es una actitud de las personas. Sí, cierto, pero alerta. Cuando hablamos de ese taxista, el señor de los chuches, es una actitud, tiene una base muy personal, pero alerta, porque si volvemos a rebotar para arriba y vamos a grandes empresas, no lo podemos limitar a una actitud. Tiene que ser algo más que una actitud. La actitud está muy bien para ese señor, es fantástico lo que hace, mucho más de lo que se les puede exigir. Pero para una empresa no es solo una actitud, es mucho más. ¿Qué es la responsabilidad social? Desde el punto de vista metodológico. Miren, ¿qué espero yo? Cuando me dicen, mira, esta empresa pues, está en eso de la RSE, ¿qué es lo que yo espero encontrar? Pues espero encontrar que esa empresa, en primer lugar, me dé muestras de un compromiso, me lo cuente que tiene un compromiso, me muestre que tiene unos valores de responsabilidad social, unos valores éticos. La ética sería valor de referencia, ¿no? Aquí, por supuesto. Pero es suficiente con que esa empresa me cuente que tiene realmente, incluso que me parezca verdad, que me parezca auténtico, ¿no? Que tiene sus compromisos. ¿Es suficiente con que tenga esos valores, esos compromisos para hablar de responsabilidad social? No para hablar de empresa ética, para hablar de empresa con responsabilidad social. ¿Es suficiente? No. ¿Qué nos hace falta? Si ahora preguntara, creo que no costaría demasiado, pero creo que es bastante evidente. Que generen un impacto. No es suficiente que tengan unos valores éticos, que generen un impacto, que ofrezcan unos resultados, que minimicen sus impactos negativos, que maximicen sus impactos positivos. Y ahí como valor de referencia, pues pondría la sostenibilidad, que generen sostenibilidad. ¿Y es suficiente si hablamos de responsabilidad social con eso? Porque claro, eso ya es, bueno, no va más, ¿no? O sea, que tengan unos valores éticos y además que generen sostenibilidad, pues parece que eso, pues si hablamos de responsabilidad social todavía no es suficiente, nos falta algo más. ¿Qué nos falta? Pues nos falta lo que antes decía, ¿no? No es suficiente la actitud. ¿Qué hace falta? Nos hace falta gestión. Hace falta asegurar que esa empresa es capaz de pasar de esos compromisos, de esos valores, a esos resultados. Y esa gestión, si hablamos de responsabilidad social, quiere decir, no me quiero alargar demasiado, lo voy a simplificar, lo voy a reducir a 3 grandes elementos metodológicos, que son claves si hablamos de RSE. En primer lugar, esa empresa tiene que identificar qué es lo que tiene que hacer. Técnicamente, cuáles son los aspectos materiales, qué es lo que toma relevancia en esa empresa. ¿Qué es lo que, oiga, yo como consultor, oiga, que yo quiero ser una empresa de esos que llaman responsable y tal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contratar a discapacitados, cerrar las luces, ¿qué tengo que hacer? Pues no hay un checklist.
Hay muchos checklists, pero no hay un checklist predeterminado. Oiga, cada empresa es distinta. Depende de su empresa, depende del sector, depende del país, depende. Vamos a explorar su empresa, cuáles son los temas importantes. Segundo elemento, primero saber qué tengo que hacer. Segundo elemento, que va interrelacionado, identificar cuáles son mis grupos de interés. Antes cuando hablábamos, ¿no?, de las chuches, los grupos de interés, los clientes, proveedores, sector público, regulador, financiadores. ¿Cuáles son mis grupos de interés? Pues, bueno, cada empresa tiene que determinar cuáles son sus grupos de interés. ¿Para qué te va a servir? Pues para entender qué es lo que la sociedad espera de mi empresa. ¿Y cómo lo voy a entender eso que es tan etéreo? ¿Qué es lo que el mundo espera de mí? Pues lo que el mundo espera de mí es lo que esos grupos de interés van a verbalizar cuando yo dialogue con ellos. Cuando yo hable con mis grupos de interés voy a entender qué es lo que la sociedad, o la parte de la sociedad que se ve de alguna manera afectada por lo que yo hago y que ellos me afectan a mí, qué es lo que esperan de mí. Por tanto, voy a identificar quiénes son y voy a dialogar. Y eso me va a ayudar a identificar cuáles son los temas importantes. Y atención, eso no quiere decir que yo tenga que hacer lo que ellos me dicen. Eso me va a ayudar a identificar qué es importante en mi empresa, cuál es mi contexto ético, mi contexto de sostenibilidad. Y a partir de ahí yo voy a tomar las decisiones. Por supuesto, si yo dialogo con grupos de interés y luego hago lo que me da la gana, pues para eso no dialogues, porque incluso te va a salir el tiro por la culata, porque si vas a crear expectativas y no las vas a cumplir, ¿no?, pues un poco vigila con lo que haces. Tercer elemento metodológico importante, rendir cuentas. Tienes que contar lo que haces, con transparencia. Y eso no solo quiere decir memorias. Yo cuando hablo con pymes, si me permitís, con microempresas, claro, cuando yo estoy con una gran empresa, pues claro que le digo que, hombre, tendrías que hacer una memoria de responsabilidad social, por supuesto. Eres una gran empresa, cada año haces una memoria impecable con los indicadores financieros, pues tendrías que dar cuenta también de los indicadores no financieros, ¿no?, de la responsabilidad social. Claro, yo a una tienda de chuches le voy a decir que tiene que hacer una memoria anual con indicadores. No. ¿Eso quiere decir que es menos responsable? Que aplique el valor de transparencia a su caso. Oye, que si tú tienes un restaurante y ha habido un problema y has tenido una intoxicación, pues oye, ¿verdad que tú tienes un Facebook o tienes canales de redes sociales donde haces ofertas y cuentas cosas? Pues no te limites a contar ofertas. Cuéntame también cosas de tu responsabilidad social, de tus compromisos. Cuéntame lo que pasó la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué has hecho para evitar que vuelva a pasar? Eso es transparencia. Eso no es una memoria, eso es transparencia. Si luego además esa empresa es más grande y quiere hacer una memoria anual, fantástico. Fantástico, pero lo prioritario, lo principal pasa por la transparencia en el día a día. La memoria es un además, que para una empresa grande es éticamente exigible. Por eso es importante que nos llevamos a diferenciar. Por tanto, cualquier empresa, hasta más pequeño, puede encontrar cómo gestionar su responsabilidad. Y fíjense que acabo de situar los tres grandes valores de la responsabilidad social. No sé si se han dado cuenta. La ética, que la he puesto al principio. Bueno, señalo ahí porque yo lo veo ahí en la pantalla, pero tendría que señalar aquí. La ética que le he puesto en el principio, porque es el gran principio. La sostenibilidad que le he puesto ahí al final, porque es la consecuencia, es lo que queremos generar, sostenibilidad. Y la transparencia por aquí en medio, porque, con perdón, pero no deja de ser un valor instrumental. Hoy en día se habla mucho de transparencia, especialmente en el sector público, y parece que tener un portal de la transparencia es la gran panacea. Perdón, tener un portal de transparencia implica cumplir con una ley. No implica en absoluto, ni lo pretende, que ese ayuntamiento sea honesto, ni que genere sostenibilidad. No tiene nada que ver. Con lo cual, es un valor indefectible, es un valor importante la transparencia, por supuesto que sí, pero no es la panacea. Dentro de lo que es la responsabilidad social, es un valor importante, pero un valor instrumental. Lo importante es realmente demostrar que eres ser ético y ser sostenible. Y eso es la responsabilidad social, eso es la complejidad de lo que es la responsabilidad social. Y con eso, atención, permítame que vaya un poco a provocar. Una empresa que sea absolutamente ética y que genere sostenibilidad, pero que no sea transparente, oiga, yo firmo, Yo firmo. Fantástico. Pero seamos claros, metodológicamente eso no es responsabilidad social. Lo digo porque si no, ¿para qué nos inventamos las palabras? Si ya teníamos ética empresarial, business ethics, ¿por qué nos inventamos nuevos conceptos? Cuando hablamos de RSE hablamos de eso. ¿Vale? Tú puedes tener una empresa sostenible, puedes tener una empresa ética, puedes tener una empresa transparente. Hablar de responsabilidad social forma parte de un modelo de gestión, es un enfoque de gestión. No vayamos a confundir los términos. Y todo eso que acabo de contar, además, aplicado a los distintos vectores de impacto de la empresa. El impacto económico que tiene la empresa, el impacto laboral, ambiental, social y buen gobierno. Y lo remarco por eso es importante, porque te puedes encontrar con grandes empresas
Y como estoy aquí para hablar de pymes, pues me permito demostrarme un poco crítico con la gran empresa, ¿no? Pues hay grandes empresas que a lo mejor, incluso cotizadas y tal, ¿no? Que a lo mejor resulta que están haciendo realmente buenas prácticas, de verdad, buenas prácticas en materia, pues por ejemplo, ambiental. Han hecho inversiones importantes, han minimizado sus impactos, fantástico. No, tienen dinero, lo hacen, saben que es un riesgo, no son unas leyes, sino que van un poco más allá, fantástico. Incluso a nivel social, oye, están haciendo temas de filantropía y no solo en sentido clásico, sino de implicarse y crear inversión social, fantástico. Pero si esa empresa, fantástico lo que hacen, pero si esa empresa resulta que además está haciendo elusión fiscal, o resulta que, por ejemplo, está dejando de pagar, como ha pasado en esta crisis, a sus proveedores, pymes, que las paga quizá a 200 o 300 días, con lo cual algunas pymes que eran perfectamente viables han desaparecido por manca de liquidez. Y esas empresas grandes, resulta que, hay estudios que lo demuestran, que una tercera parte de sus beneficios, un 33%, ha sido gracias a la morosidad querida con sus proveedores. ¿Podemos hablar de responsabilidad social? En absoluto. Yo lo digo porque cuando a veces hay alguien que se muestra crítico con la RSE. Bueno, perdona, no te muestres crítico con la RSE. Lo que tienes que hacer es no aplicar ese concepto a ciertas empresas que están haciendo buenas prácticas ambientales y buenas prácticas sociales, pero no RSE. Porque si solamente están las buenas prácticas por ahí, pero no están en el vector, por ejemplo, económico, de buen gobierno o otro, eso no es RSE. La RSE implica una visión holística, una visión integral de la empresa, que afecta a todos los vectores, quizá uno más, uno menos, pero afecta a todos. La empresa, cuando va a concretar esa responsabilidad social, tiene que entender cuáles son, decía, sus responsabilidades más importantes. Y nada, muy brevemente para que se entienda de qué estoy hablando. Si tú tienes un taller de coches, y por tanto pongo un ejemplo de una microempresa, ¿no? Y resulta que tú, decía, fijaros que en primer lugar tú tienes que atender a tus responsabilidades primarias. Primarias quiere decir las que son inherentes a tu actividad, las que forman parte de tus impactos directos. Decía, si tú tienes un taller de coches y cuando cambias el aceite, siempre, qué mala pata, siempre te cae y se acaba filtrando y acabas contaminando finalmente la capa freática. Oye, pues aunque tú, taller de coches, con toda la buena intención del mundo, cada año pagues, pues no sé, 200 euros para pagar la vestimenta de los niños de un barrio, pues, degradado que hay aquí, hay niños que juegan a básquet, un equipo, y tú les pagas, eso es fantástico, lo aplaudo, pero eso no es RSE, eso es puramente filantropía y ya está. Y no pasa nada, es filantropía, pero eso no es RSE, porque la RSE requiere que prioritariamente empieces por tu responsabilidad primaria, el aceite que te cae. Cuando estés gestionando, cuando hayas abordado esa responsabilidad primaria, entonces sí que te puedes plantear responsabilidades secundarias o terciarias, las que afectan a problemas de la sociedad. ¿Vale? Eso no quiere decir que mientras tanto no puedes hacer lo que quieras, pero tú no estás en el mundo de la RSE si solamente empiezas por las terciarias y no abordas las primarias. Y eso afecta a cualquier empresa, grande o pequeña. Y eso, si lo sabes explicar de manera sencilla, un autónomo lo entiende. Mire, yo, permítanme que hable, quizás es lo más fácil, que hable de mí. Yo como autónomo, tengo una empresa pequeña, pero bueno, todavía he sido autónomo, y por supuesto en su momento pensé que qué indicadores para mí eran importantes. Y claro, yo no tengo una chimenea que eche humos, ni tengo pues 1000 trabajadores. ¿Qué es para mí importante, mi responsabilidad? Pues pensé, yo hay muchos días, para venir aquí he venido en AVE, he venido en transporte público, pero hay muchas veces que tengo que ir a polígonos industriales en coche particular. Con lo cual, ahí sí que tengo unos impactos que intento minimizar siempre que es posible, pues cuando es posible transporte público, si no hago compensación de emisiones de CO2, y intento, pero hay un tema también que son a veces, claro, yo tengo una agenda complicada y a veces pues resulta que aprietas un poco el acelerador. Yo pensé, claro, estoy jugando también con la vida de otras personas, ¿no? Y con la mía propia. Tampoco es que sea un Fittipaldi, ¿no? Pero llega un momento que dices, bueno, ¿cómo lo gestiono eso? Y pensé una buena manera de gestionarlo, fácil, porque finalmente los indicadores tienen que ser fáciles, y más si hablas con una microempresa, ¿no? Pensé, pues mira, una manera de gestionarlo es el importe económico de las multas de tráfico que tengo cada año, ¿vale? Y decidí, pues a partir de ese momento, además, hacerlo público. Mira, lo colgaré en mi página web, tengo distintos indicadores y tal, lo colgaré. ¿Y saben qué me pasó? Pues que al cabo de un tiempo de haberlo colgado, tenía que ir a Reus, a un polígono industrial, iba en coche y llegaba un poco tarde. Iba a 140 y en ese momento pensé, ay, si ahora me ponen una multa, claro, tendré que publicar, qué vergüenza, yo me dedico a la ética y todo el diablo de cosas de estas y tendré que explicar que me puse una multa porque corría pues a 142, ¿no?
y decidí quitar el pie del acelerador y mire, cuando llegue me disculparé y otra vez gestionaré mejor mi agenda. ¿Y cómo somos los humanos, no? Que hasta que no nos lo imponemos de alguna manera, pues porque lo hacemos público, porque lo gestionamos, pues en el día a día hay una dejadez que todos, y más que menos, pues tenemos, ¿no? Pues hasta que no te pones indicadores para seguirlo, hay una dejadez. Entonces creo que aquí es bueno que esa microempresa, esa pyme, encuentre cuáles son los indicadores. Claro, si tú empiezas con el GRI, oye, coge GRI a ver qué indicadores te gustan del GRI. ¿Cuántos trabajadores tienes? ¿Cuántos hombres y mujeres? ¿Cuánta formación ética les das? ¿Cuántas...? Yo no sé, venga, Eso no me sirve de nada. ¿Vale? Si quieres hacer una memoria te va a servir, pero si eres una empresa modesta, empieza para entender qué es importante. La duración del móvil, ¿no? Cuando comprendí el impacto que tiene el móvil, pues, no tenemos que cambiar, ahora sí que tengo que cambiar, ahora ya está el límite, pues bueno, decidí que la duración del móvil tenía que aumentar. Pues ahora ya me he durado más de 4 años, ya he llegado al límite, voy a cambiar, pero no tenemos por qué cambiar cada año de móvil. Para seleccionar cuáles son esos temas importantes en cada empresa, decía que la empresa tiene que hacer una reflexión interna y dialogar con los grupos de interés. Además, sobre todo cuando ya hablamos de esas responsabilidades terciarias que afectan pues, al mundo, a la comunidad, a la sociedad, etcétera, que no son un impacto directo, pues podemos contar también pues, con grandes iniciativas mundiales. Desde el Pacto Mundial, desde objetivos objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. En Cataluña, lo pongo como ejemplo, pues estamos haciendo una iniciativa desde la asociación empresarial Respon.cat, que tengo el honor de coordinar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo cuento muy rápidamente, de manera muy sintética. Pues identificar cuáles son aquellas materias que cualquier empresa que gestione la RSE y que opere en Cataluña tendría que gestionar. Es decir, no aquello que forma parte de tu empresa, de tu sector, sino aquello que por el hecho de estar en ese territorio consideramos importante. ¿Vale? Y hicimos grupos de trabajo mixtos, había gente de empresas, expertos, gente de administración, de organizaciones sociales, etcétera, y salieron 8 grandes temas. ¿Vale? Para poner un ejemplo para que se me entienda, pues por ejemplo, cohesión social, pues el tema de la inmigración, ¿vale? Consideramos que es muy importante. Claro, resulta que la inmigración es importante en todo el mundo, por supuesto que sí, pero resulta que Cataluña, ustedes lo saben, pero es el país, el territorio a nivel europeo, a nivel mundial, que ha recibido más inmigración durante 10 años proporcionalmente. Mucho más que Francia, mucho más que Alemania. Pasamos muy rápidamente de 6 millones a 7,5. Eso puede ser realmente una causa de pérdida de cohesión social, un riesgo. Y aún así estamos manteniendo de manera muy importante la cohesión social. Pero eso es un tema muy importante. Por tanto, aunque en tu empresa eso no sea un tema que quizás se entienda como un tema material, a nivel de país sí consideramos que eso es un tema que tu empresa tendría que intentar gestionar, desde la óptica laboral, desde la óptica social, etcétera, etcétera. O temas como puede ser pues, la lucha activa contra la corrupción. ¿Que es importante en todo el mundo? Por supuesto que sí. Pero resulta que ahí, pues a lo mejor nos pensábamos que éramos más guapos, hasta el día que nos miramos al espejo y vimos pues lo que éramos. Entonces nos preocupó. Cuando tú tienes una imagen y ves que no cuadra con la realidad, pues realmente aquí entendimos que había un compromiso. Porque es un tema que no afecta a cada empresa en particular. Afecta a la cultura empresarial del territorio. Afecta a los valores del territorio. Tiene que haber un compromiso. Oye, aunque tu empresa de manera muy clara no esté en temas de esos, todos tenemos que hacer un esfuerzo para asegurar que en el contexto empresarial haya un compromiso clarísimo en esas materias. Como así, pues 8 grandes temas que salieron y generamos este consenso. Y por supuesto los objetivos de desarrollo responsable, etc. Y finalmente, para ir acabando, para entrar en estos 10 últimos minutos en la parte final, he estado hablando de RSE, es decir, de la responsabilidad social de la empresa. Pero, igual que hablamos de RSE, es importante y necesario, y cada vez más, hablar de, si me permiten, yo siempre he querido poner la sigla RSA y RSO, responsabilidad social de la administración y de las organizaciones sociales. Y no es fácil, ¿eh? Ahora se empieza a entender, pero hace 10 años ibas a un ayuntamiento y le hablabas de eso. No, si yo ya intento que las empresas sean responsables. Pues estoy intentando que para la fiesta mayor me paguen el cartel o que colaboren con la rotonda. No hablamos de tú como ayuntamiento, cómo gestionas tu responsabilidad social. No, si ya gastamos dinero para temas de políticas sociales. No. Pero ¿cómo las haces? ¿Hay transparencia? Bueno, era muy difícil de entender de lo que estábamos hablando, muy difícil. Y con las sociales exactamente igual. Es muy importante
que entendamos que la responsabilidad social no solamente afecta a empresas de todas dimensiones, grandes, medianas, pequeñas, micro, profesionales, autónomos, sino que afecta a todas las organizaciones, también a las públicas, también a las sociales. Y eso, esas responsabilidades que se escribe en plural, es lo que nos va a permitir trabajar por unos territorios socialmente responsables. A mí un concepto que me gusta mucho, que hace años que intentamos trabajar, es decir, intentar que haya en un territorio no solamente grandes empresas, sino pymes, sector público, ONGs, profesionales, ciudadanía que ejerzan ese compromiso con el territorio. La cosa va a permitir que haya un diálogo, que haya unos canales donde la RSE sea importante y además, en último término, bueno, ir abordando retos del territorio de manera compartida, generando sinergias y además, en último término, hacer que la RSE acabe siendo un atributo, que los valores de RSE acaben siendo un atributo del propio territorio, de la marca de territorio, en último término. Y eso cada vez hay territorios que les interesa más. Hoy en día ya no es suficiente con un territorio decir que hay sol y playa, por supuesto, que hay calidad empresarial, que hay innovación, sí, pero cada vez más hay ese sentido de esos valores de RSE que pueden formar parte del territorio. Por ejemplo, en Cataluña, en la comarca de la Garrotxa, Lluçanès, Penedès con destinación turística responsable, el barrio del Raval en Barcelona, es igual, distintos ejemplos, solamente para decir que hay casos reales y otros países que lo tienen clarísimo, que se está gestionando, desde Costa Rica hasta Suecia. Por tanto, ese es un tema que cada vez se va a llevar más y que es un tema que interesa a las pymes sobre todo, porque cuando tú hablas con una gran empresa, la imagen del territorio les importa poco, porque es su imagen la que importa, su reputación. Al territorio un poco les afecta, son empresas globales. A la pyme sí que le afecta. Cuando una pyme se internacionaliza, ¿usted de qué país es? Ah, es de ese país que hacen cositas de esas, ¿eh? A la pyme sí que le interesa la imagen del territorio. Aquí es un tema de las pymes que nos interesa trabajar para que el territorio tenga realmente una imagen. Y por tanto que podamos, a mí me gusta hablar de, ¿sabéis eso de las relaciones win-win? Yo gano, tú ganas. Me gusta hablar de relaciones de triple win. Yo gano, tú ganas, los grupos de interés del conjunto del territorio ganan, ¿no? Esa es lo que nos permite hablar de territorio socialmente responsable. Para acabar, a nivel de políticas públicas, algunas cosas ya han ido saliendo, pero lo comento ahora. Aquí he puesto, luego dejaré la presentación, he puesto las iniciativas que en Cataluña ha habido en estos últimos años para que también tengan pues, una relación de cuáles han sido. Pero quería decir, desde el sector público se pueden hacer dos cosas. Voy a decir una obviedad, pero una cosa es fomentar la RSE y otra es gestionar la propia responsabilidad social. Lo acabo de decir. Eso es básico, porque si no hay una gestión de la propia RSA o RSC, como prefieran, lo que haga la administración no es creíble. Yo he vivido ya hace 10 años, hace tiempo ya, una situación en que un político pues estaba haciendo un discurso ante unos empresarios. Ustedes tienen que gestionar la RSE, porque eso, porque lo otro. Y un empresario de una empresa importante comprometida con la RSE se levantó y dijo, oiga, mire, está muy bien eso que usted dice, pero es que en mi empresa ya lo hacemos desde hace años y lo hacemos con mucho compromiso. Usted está aquí haciendo un discurso. Oiga, nosotros la gente que tiene aquí somos gente que ya lo estamos haciendo. El día que ustedes realmente lo hagan desde el sector público, entonces haga este discurso. Ahora no le cuento lo que estoy viviendo cuando estoy viviendo estas palabras, cuando sabemos lo que pasa dentro de la administración. No, se quedó blanco el político. Era una reunión de pequeño formato, éramos 15 empresarios importantes. Bueno, esa es la realidad, tiene que haber una coherencia. Por tanto, la administración tiene que avanzar simultáneamente en esas dos líneas. Pero además, es importante que cuando fomente la RSE de las empresas, lo haga con una visión business friendly. A ver, se tiene que dar el mensaje de que la RSE va vinculada a la competitividad sostenible. Va vinculada a tener unas mejores empresas. Y a veces la administración no sabe hacer muy bien este discurso. Es importante que lo haga. Pero también es importante, para que ese discurso funcione, que el discurso no solamente salga de la boca del sector público. Porque si solamente, por bien que haga el discurso, solamente sale de la boca del sector público, esa empresa, esa pyme sobre todo, que oye lo que le dicen, pensará, oye, si el sector público me está pidiendo eso, pues seguro que para mí no es bueno, seguro que es una manera que, pues bueno, para no meter más leyes, pues ahora lo piden de esta otra manera, pero claro, hay un discurso de la administración que no funciona. Cuando incluso hubo una comisión con sindicatos y tal, donde hicieron una definición. Pues, ¿qué definición salió? La RSE es ir más allá de las leyes.
Oye, para una empresa que te digan que la RSE es ir más allá de la ley, pues no entender nada. Pero claro, si es ir más allá de la ley, oiga, yo ya cumplo la ley, ¿por qué motivo tengo que ir más allá de la ley? Yo como empresario lo haré porque me lo creo y porque además me ayuda a hacer una empresa mejor, una empresa más sostenible en el tiempo, una empresa que es más capaz de crear valor sostenible, de crear confianza en los grupos de interés. En el tema de la ley, pues bueno, claro, por supuesto que voy a cumplir con la ley, pero no es el eje el fundamental de la definición. Cuando en tu definición te dicen ir más allá de la ley, pues encima, ¿y por qué tengo que ir más allá? Es una definición absolutamente anti-business friendly y muchas veces se continúa utilizando. Por tanto, es importante que sepamos hacer el discurso correcto, pero además que no solo salga del sector público. Cuando hablamos de políticas públicas, yo hice, ahora me viene a la cabeza, hice máster en políticas públicas y el director, Vicente Navarro, siempre decía, no os confundáis, políticas públicas no quiere decir que las hagan los gobiernos. Una cámara de comercio, una asociación empresarial también hace políticas públicas. Cuando nos organizamos los empresarios, en Cataluña hemos creado Respon.cat y hay muchas organizaciones que trabajan, empresariales que trabajan para la RSE. Oiga, estamos haciendo, aparte de prestar servicios a los miembros, estamos haciendo políticas públicas. Cuando estamos haciendo un proyecto abierto al conjunto del tejido empresarial de pymes catalanas para que empiecen a gestionar la RSE, y lo hacemos conjuntamente en ese caso con el apoyo del gobierno, eso es una política pública que estamos haciendo. Es importante que haya esta comunión, que haya esta conjunción, que haya esta complementación para que las empresas entiendan que estamos hablando de algo importante. Importante no solamente para país, para la sostenibilidad, para el desarrollo sostenible, para la empresa y para el desarrollo empresarial. No habrá desarrollo empresarial que no incorpore el desarrollo sostenible. Les he dejado una presentación, no entro en detalle, el programa RSPyme es un programa que estamos haciendo desde Respon.cat, un programa que hemos simplificado con 5 sesiones, las 2 de consultoría, lo he puesto aquí por si a alguien le interesa, y las empresas que participaron el año pasado, entre las cuales había 4 microempresas, 9 empresas pequeñas y 3 empresas medianas. Este año ahora ya empezamos, la semana que viene, tenemos 20 empresas más para este año, esto es el final que hicimos de este. Y también brevemente un programa que fue reconocido a nivel europeo, que fue el programa Transparencia, que fue un programa en el cual involucramos a 11 grandes empresas, con el apoyo, fue un programa entre gobierno catalán y cámaras de comercio, donde involucramos a 11 grandes empresas que nos propusieron a pymes en su cadena de provisión, con lo cual eran 62 pymes y 11 grandes empresas, y cámaras de comercio, más el gobierno catalán, más el apoyo de GRI, para a lo largo de un año, fue casi un año y medio, ayudarles a entender y a gestionar su responsabilidad social. Fue un caso reconocido a nivel europeo y para GRI fue un aprendizaje porque nunca habían hecho un proceso similar. Por tanto, eso es de lo que hablamos cuando hablamos de responsabilidad social. Les invito, por tanto, cada cual desde sus ámbitos en donde estén, a hablar sin tapujos, sin problema, de que la RSE es algo que afecta a cualquier organización, grande, pequeña, pública, privada, social, y hay muchísimas pymes, muchas más que gran empresa, que es lógico, que gestionan la RSE, que muchas veces no lo sabemos porque no lo comunican y porque nos es más fácil encontrar información sistematizada de la gran empresa, pero que además muchas veces esa pyme, cuando lo gestiona, como no lo hace porque la gente se lo pida o porque tenga un boicot o porque tenga gente manifestándose, cuando lo hacen con un gran compromiso, con una gran autenticidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María, por esta amena presentación. Yo que soy del mundo de la pedagogía y siempre decimos que se aprende mucho más cuando el que te transmite cosas te las transmite con pasión, pero también con experiencias directas que te llegan y te hacen quedar mucho más los conceptos. Yo en esta conferencia destacaría 3 cosas importantes, ¿no? La primera es poner en valor las pymes y la responsabilidad social, ¿no? Porque muchas veces lo que dices tú, ¿no? Solo pensamos en grandes empresas y no en pequeñas empresas que están haciendo muchas cosas. Y esto me parece muy interesante, no solo por todos los asistentes de aquí, sino especialmente para los estudiantes que están aquí, ¿no? Para nuestros jóvenes, que de ellos depende nuestro futuro, las futuras empresas. Es muy importante que tengan este concepto de la responsabilidad social, que hay que aplicarla tanto a nivel individual como desde una pequeña empresa de 3 o 4 años. En segundo lugar, creo que has destacado muy bien todos los que son los elementos metodológicos, ¿no? De la responsabilidad social. Y por tanto es un baño, digamos, también de conceptualización, ¿no? De lo que es.
Y finalmente, este interés por las políticas públicas de fomento de la responsabilidad social, ¿no? Intentando discernir lo que es responsabilidad social empresarial, de las administraciones, de las ONGs, etc. Y aquí me parece un elemento interesantísimo el que hables de el territorio socialmente responsable. Esto es lo que llamamos aquí, pero por ejemplo es lo que la UNESCO llama responsabilidad social territorial. La UNESCO, en su observatorio de la responsabilidad social de América Latina y Caribe, en el que he participado varios años, no habla de responsabilidad social, habla de responsabilidad social territorial, porque si no implicamos a todos los elementos del territorio, no sirve de que uno haga una cosa, otro haga otra. Por tanto, muchas gracias, porque creo que ha sido de lo concreto a lo general, pero es que es a lo general a lo que tenemos que llegar. Bueno, y ahora ya, como yo creo que ha sido muy interesante, supongo que habrá preguntas, pues abrimos un poco el debate para que podáis preguntar aprovechando que lo tenemos aquí. ¿Quién se anima? Uy. Ha dicho que uno de los problemas de las pymes es que llevan acciones responsablemente bien, lo tienen interiorizado, pero al ser pequeñas y medianas empresas no lo conocen en público. ¿Cree que las acciones sociales, como ha dicho antes, de filantropía, aunque no sean acciones de responsabilidad social, pueden ayudar a que esa empresa se dé a conocer realmente que es socialmente responsable, o está en contra de que las empresas hagan acciones sociales? El ejemplo de las multinacionales, por ejemplo, McDonald's con la fundación Ronald McDonald, ¿cree que eso a la pyme le puede ayudar o puede hacerla parecer de que realmente no tiene que interiorizar el concepto de responsabilidad social? A ver, no digo que la filantropía no sea RSE, digo que depende. La filantropía es RSE si se está gestionando conjuntamente la RSE. Si solo es filantropía, no es RSE, es un concepto relativo, ¿vale? Entonces, lo que digo es que no lancemos el mensaje equivocado de que hacer solo filantropía es RSE, porque estamos confundiendo, estamos diciendo algo que no es correcto. Si una empresa hace filantropía, decimos que RSE y está maltratando a sus clientes y trabajadores, pues eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que además, para una pyme, a veces depende del mensaje que le demos, dirá, eso de la RSE es para gran empresa, porque eso hacer filantropía quiere decir tener mucho dinero y tal, ¿no? Y tener muchos beneficios. Entonces, por una parte es bueno decir, no, la RSE empieza por hacer bien tu trabajo, para buscar la excelencia social, para ver cómo puedes crear. O sea, la RSE no es tanto hacer cosas nuevas, hacer cosas que no te corresponden como empresa, sino aquello que haces, hacerlo distinto. Con lo cual, empieza por aquí en una pyme. Por aquello que haces, ¿cómo lo puedes hacer distinto para mejorar? Oye, la empresa que hacía café, cambió el café a café sostenible, ¿vale? Sin hacer filantropía. La empresa que hace el producto de limpieza, KH7, no hace filantropía. Bueno, ahora sí que hace, pero es igual, no es algo importante. Incorpora que sea un producto que no contamina, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces para hacer distinto? No puedes ir a una pyme y decir, oye, te vengo a que hagas... Claro, aquí lo error es cuando también una ONG, y ahora permitirme también que me muestre crítico con la ONG, cuando una ONG dice, oye, tú, empresa, si me das dinero para hacer un proyecto social, o si contratas a mis discapacitados o lo que sea, te voy a dar un cartelito para que cuelgues aquí diciendo que eres una empresa responsable. Eso ha pasado. Y todavía pasa en alguna ocasión. Oye, perdona, ¿tú quién eres para decir que esa empresa es responsable? ¿Para que te dé a tu dinero? Para que te dé a ti dinero, si resulta que a lo mejor está haciendo, vete tú a saber qué malas prácticas. Con lo cual, pues es que la RSE tiene una cierta complejidad que tenemos que saber gestionar correctamente. No es simple de entender ni de explicar. Es por esto que yo, ya veréis, no doy ninguna definición. Intento jugar aquí a poner ejemplos y dando conceptos a partir de los conceptos, porque no es fácil a veces de transmitir lo que hay detrás. Estamos hablando de un concepto empresarial, de gestión empresarial. Y si entramos por la filantropía, eso puede parecer una cosa muy poco empresarial. Aún así, está bien que una empresa, en cierto momento, ya la invitemos a hacer elementos de colaboración con la sociedad, y más si son elementos que tienen un cierto sentido porque pues buscamos que tengan una vinculación con la propia empresa. Sobre todo cuando intentamos que no solamente sea aquí hay la empresa, aquí hay la organización y aquí hay una transferencia económica, sino que hay una relación mucho más amplia. Cuando, pues para hablar de pymes, pues mira, una tienda que vende bicicletas en el centro de Barcelona, que tiene 25 trabajadores, y ¿qué hacen? Pues mira, propone a sus trabajadores que vayan a hacer un taller de montar bicicletas en el barrio del Raval.
con niños con dificultades escolares, ¿no? Bueno, pues están haciendo voluntariado corporativo y además a partir de ahí pagan ellos los materiales, por tanto dan aportación económica para hacer un taller. Bueno, por eso tiene sentido esa filantropía, porque además hay voluntariado, hay implicación de los trabajadores. O sea, no es algo que los trabajadores digan, ahora estamos dando dinero. No, estamos colaborando en algo que además es una tienda de bicicletas y van a arreglar bicicletas. O cuando esa misma tienda, pues a sus trabajadores les dice, oye, si te quieres tomar una semana de vacaciones porque quieres ir a subir a no sé qué montaña en bicicleta, pues te vas y te damos la semana. ¿Por qué? Porque luego cuando viene la gente a comprar ahí, cuando tú puedes ir a cualquier tienda de bicicletas y te contarán perfectamente todas las características técnicas. Allí, además de contarte las características técnicas, te dirán, yo con esta bicicleta he subido a Mont Blanc la semana pasada. Están gestionando valores de los trabajadores, valores de la empresa. Eso fíjate que no tiene nada que ver en el modelo de gestión, en la complejidad que hay, con que tú estés dando dinero a esa misma organización del Raval. No es un tema de dar dinero, no es un tema de transferencia, es un tema de cómo gestionas valores. Y ese es el eje central. Si solo es transferencia, es el modelo antiguo de filantropía, que no digo que esté mal, puede ser un complemento, pero no es lo central en la RSE. Pero me planteó la posibilidad de poder trabajar con mis estudiantes en el doctorado y el posgrado en trabajos que son una especie también de trabajo de campo. Y ese trabajo de campo me planteaba la posibilidad de que consistiese en, tras un análisis de los principios de orden corporativo en el derecho español, de qué es o qué balance tiene la responsabilidad social corporativa con el derecho de sociedades español, me planteaba poder hacer memorias de responsabilidad social corporativa de empresas que ya tengan prácticas socialmente responsables, pero que no hayan trabajado pues, en ese aspecto de transparencia que se explicaba pues, de una manera muy clara. Entonces, la opinión que yo le pido es, claro, yo creo que el formato GRI me sirve, la de Global Republic Initiative me sirve cuando vaya a trabajar con empresas medianas. Pero yo que imparto clases en Alicante y tenemos un tejido de empresa pequeña, muy eficiente, muy productivo, estudiantes de relevante en general, ¿qué modelo puedo utilizar con mis estudiantes para empresas pequeñas? Igual es difícil, no sé, pero me interesa mucho sus opiniones. No, a ver, o sea, fíjate, yo antes he hablado de 5 grandes vectores y uno de los cuales era buen gobierno. Cuando digo para manifestar que realmente creo mucho en lo que manifiestas, fíjense que es muy habitual que en el discurso coloquial hablemos de la RSE como 3 grandes dimensiones, social, económica y ambiental. Y de hecho, a partir de aquí hablamos de la triple cuenta de resultado, de triple bottom line, hablamos de las 3 P's, People, Planet, Profit. O sea, en el discurso ha calado, porque comunicativamente es muy fácil. Pero a partir del 2001, cuando hubo bueno, en la crisis en las .com, Enron, etc., se llegó a la conclusión de que no podemos hablar de RSE si no incorporamos el buen gobierno. Porque si solamente hablamos de buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, es como buenas prácticas departamentales, pero falta algo que le dé consistencia, falta un enfoque más holístico de la empresa, el buen gobierno. El buen gobierno quiere decir cómo dialogas con tus grupos de interés, cómo codificas tus valores, cómo seleccionas a tu consejo de administración, cómo remuneras a los altos cargos, cómo ejerces el liderazgo ético. Todo eso no queda recogido en prácticas ambientales, laborales, etc., ¿no? Con lo cual era importante introducir que hablamos de 5 grandes temas, ambientales, sociales, económicos, laborales y buen gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los temas de buen gobierno cada vez más se han ido formalizando en la RSE. De hecho, en las memorias siempre han salido temas de buen gobierno, aunque parecía que se les daba poca importancia, parecía que lo más importante era el tema del medio ambiente, y en ese momento la tendencia en memorias es conocida, está en
por una parte en simplificar, se habla de que sean cada vez más estratégicas y de que se dé cuenta de temas que afectan más a lo que es más importante para la empresa, y GRI ha ido por aquí, pero además tenemos el tema de las memorias integradas, memorias que una empresa aporte conjuntamente, la memoria, los indicadores financieros y no financieros, y por tanto memoria integrada. Eso va a repercutir en que haya una selección de indicadores mucho más pequeña, más estratégicos, y que por tanto la empresa no informe o informe por otras vías más informales de qué hace a nivel de acción social. Quizá la memoria integrada solamente dirá, mira, he invertido 200 euros en filantropía, y luego solo detallarás en una memoria pues más en la página web explicando lo que has hecho. Claro, GRI se está, en los últimos 15 años, es el estándar de información de referencia. Lo que pasa es que como es un estándar válido para cualquier organización, grande, pequeña, de todo el mundo, nos falta información más precisa. Por tanto, aquí lo importante es complementarlo con aquello que para una empresa es importante. De hecho, siempre sugerimos que la empresa tiene que empezar identificando cuáles son los indicadores para ella importantes y luego mirar cómo se vinculan con los de GRI. Y si no se vinculan, pues no se vinculan, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido intentos en esos años de, por ejemplo, pues, una de las iniciativas que antes he puesto en Cataluña, que fue la de sostenibilidad rural, que se hizo en 2/3 partes de Cataluña, toda la Cataluña rural y también una parte de Aragón y las Islas Baleares, pues se hizo una adaptación muy interesante, muy potente, muy desarrollada de GRI para